Muy buenas noches, esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, primero en Noticias, como todos los días, cumpliendo esta cita infaltable con ustedes, nuestros queridos amigos, a través de Noticias Caracol ahora. Vamos a hablar hoy de un tema que ha generado mucha polémica desde el pasado viernes, cuando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habló en un conversatorio con mujeres en Medellín y allí dijo que hay una gran necesidad de que las jóvenes, las mujeres colombianas, piensen mejor en qué van a estudiar, hablando de carreras. Esa declaración, sin embargo, generó una polémica que la funcionaria intentó explicar después. Escuchemos realmente lo que dijo la vicepresidenta, en el que invitaba a las mujeres a escoger carreras basadas en la ciencia y la tecnología. Que tenemos ya demasiadas psicólogas, demasiadas sociólogas, demasiada gente que estudió puericultura y que no les sirve para tener un mejor ingreso. Entonces queremos también ver de qué manera involucramos un porcentaje X de niñas del departamento para entrar a estas carreras. Cuando lo único que estamos queriendo es mostrarle a las niñas que deben acabar esos estereotipos y deben acabar esos mitos de que no son capaces de ser buenas matemáticas y buenas científicas. Sí lo son. Yo creo que hoy en la inteligencia artificial, en los algoritmos, en la programación, en todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, las jóvenes de Colombia tienen un espacio muy grande para ocupar. La primera parte de la declaración fue la que desató la polémica. La segunda que ustedes veían fue la explicación que dio el fin de semana Noticias Caracol la vicepresidenta. Exactamente dice la doctora Marta Lucía Ramírez: tenemos demasiadas psicólogas, sociólogas, carreras que no les sirven para tener mejores ingresos. Entonces queremos ver cómo involucramos a un porcentaje de niñas del departamento de Antioquia, hablaba en este caso, para entrar a estas carreras, y vamos a promoverlas hacia las áreas del conocimiento donde el desarrollo profesional va a ser importante en su ingreso económico. Voy a saludar a mis dos invitados rápidamente, uno de ellos don Henry González, del equipo de Noticias Caracol. Henry, un gusto tenerlo en Sala de Prensa. Gracias, Juan Roberto, buenas noches. Ya voy a ir con usted porque usted tiene todo un arsenal de datos muy interesante, no solamente sobre esta polémica, sino algo que da pie para saludar a mi siguiente invitado, al doctor Julián de Zuviría, quien es magíster honoris causa en Desarrollo Intelectual y Educación de la Universidad Católica de Ecuador, es economista de la Universidad Nacional y es investigador pedagógico. Actualmente es el director del Instituto Alberto Merani. Doctor de Zuviría, un gusto saludarlo en Sala de Prensa. Juan Roberto, un gusto, un saludo a todos los que estén en este momento escuchando y viendo esta presentación. Sí, señor. Mire, le decía yo, doctor de Zuviría, Henry, televidentes, que bien esta declaración de la vicepresidenta volvió a abrir un debate que creo que es tan viejo como la humanidad misma a la hora de estudiar, y es el siguiente: uno tiene que estudiar lo que le hace feliz o lo que le da plata o lo que le permite conseguir un trabajo. Señor Merani. Bueno, sin ninguna duda hay que estudiar lo que a uno le apasiona. Y es equivocado que una funcionaria pública, mucho más de este nivel, esté recomendando que estudiar. A un joven no hay que decirle que estudiar, hay que invitarlo a que estudie lo que quiera, porque no hay nada mejor que hacer las cosas con pasión y con compromiso. Se equivocó la vicepresidenta. Mire, doctor de Zuviría, el tema es el siguiente. De todas maneras, ella trató de explicarlo y dijo: mire, yo lo que quise decir es que hay unas carreras que hoy no son tan rentables en materia de ingresos cuando los muchachos se gradúan, como otras que, pues, por cuenta de la vida moderna que hoy vivimos, pues hace que tengan una mayor demanda. En ese sentido, uno cómo les habla a los muchachos que están en ese proceso entre 10º y 11 y que están definiendo qué estudiar. ¿Cómo se aborda ese tema que a veces es tan delicado? Bueno, también es equivocado decirle que estudien aquello que les dé plata, porque la vida no consiste en eso. La educación básicamente es para que cada uno construya su proyecto de vida. Me parece equivocado enfatizar tanto el aspecto económico, pero además déjeme decirles lo siguiente: no es cierto que estas profesiones tengan un número muy alto de personas graduadas. No es cierto ni en la psicología ni en la sociología. En sociología, por ejemplo, tenemos 11 facultades en todo el país.
En psicología tampoco es verdad que hay muchas personas graduadas. Donde sí podría haber muchos graduados, paradójicamente, es en la profesión de Derecho, que es la profesión de la vicepresidenta. En ese caso sí hay un número que realmente es muy alto. En Colombia tenemos 438 programas, tenemos ahí un número, pero en el caso de la sociología es ínfimo y en el caso de la psicología este país tiene miles de necesidades de salud emocional, psicológica, mental. No comparto el planteamiento. Lo que hace ella después, indudablemente, es una buena aclaración, pero la afirmación de que hay exceso no es cierta. Mire, doctora Zuviría, y ya voy con Henry porque, repito, tiene un arsenal de datos muy interesante para compartir con nosotros y con los televidentes. El tema de cómo guía uno un muchacho. Usted dice, un muchacho tiene que estudiar para realizar su proyecto de vida, pero uno ¿cómo trata de orientar a un joven para que busque ese proyecto de vida en materia profesional? ¿Qué consejos dan ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes en el Instituto Merani? Bueno, no, lo ideal es que uno vea varias opciones, lo ideal es que los jóvenes vayan a las universidades, lo ideal es que los colegios inviten egresados de distintas profesiones, lo ideal es que no se diga que hay unas mejores que otras y que uno no sesgue la decisión, sino que uno lo enfrente a personas que han estudiado, a universidades que ofrecen los programas, porque insistiría mucho en la idea de que las personas deben hacer aquello que les apasiona. Si a uno algo que le apasiona, lo terminará haciendo mucho mejor. Eso es mejor para el joven y para la sociedad. No es bueno decirle, esto no estudie y esto sí lo estudie. Sí, hay un problema, doctor Zuviría, y es también no solo la presión social, no solo la presión económica, sino también la presión familiar, que eso pasa mucho, que el papá dice, mire, yo soy ingeniero, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, pero ahí empieza el choque porque a lo mejor al niño le gusta, al pelado le gusta la música, el arte, o la psicología, o la sociología, pero entonces el papá le dice, mi hijo, ¿usted de qué va a vivir? ¿Un sociólogo qué hace? ¿Un sociólogo cómo puede ser exitoso bajo ese parámetro de éxito que hoy tiene la sociedad? Esa presión que ejerce el padre suele conducir a individuos con mucho fracaso en su vida. Un joven que no quiera ser ingeniero y que termine estudiando ingeniería, es muy probable que no se realice como persona. El éxito de las personas no está en buscar el dinero, el éxito es encontrar aquello en lo cual tienen fortalezas. Por lo tanto, lo ideal es que fueran a las universidades y conocieran en qué consiste, qué materias van a ver. Lo ideal es que si tienen familiares, hablen con ellos. Lo ideal es que los colegios inviten personas. O sea, lo que hay que hacer es dejar elegir presentándoles muchas opciones. Pero se equivoca tanto quien dice esta carrera no, como quien dice esta carrera sí. En eso no consiste la vida, hay que construir los propios proyectos de vida. También hay que reconocer que en eso estamos muy mal los colegios. Los colegios deberíamos tener asignaturas que ayuden a construir proyectos. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Qué no? ¿Qué quisiera leer? ¿A qué quisiera dedicar mi vida? La vida sería mucho más feliz y las sociedades funcionarían mejor si las personas más libremente elegimos con menos presión familiar y menos presión social. Mire, estaba viendo la encuesta, doctor Zuviría y televidentes y Henry, hicimos una encuesta hoy con esa pregunta, ¿qué quiere estudiar? ¿Lo que lo hace feliz o lo rentable? Lo que le hace feliz, 40%, lo rentable 17%.
Ambas 42, es decir, muy dividido el tema, muy dividido, y tal vez con una pregunta final, doctor de Zuviría, y es que, claro, entiende uno el tema de la felicidad, de que por supuesto uno tiene que impulsar a un pelado, a un muchacho, a que estudie lo que lo haga feliz, pero también es que hay algunos que dicen, mire, yo voy a estudiar esta carrera porque no tiene matemáticas. Eso también es una decisión que termina convirtiéndose en un camino de frustraciones. Sí, es cierto, o sea, estudiar algo porque yo no tengo habilidad para otra cosa es equivocado. Lo ideal es que uno conozca dónde están sus fortalezas. El problema es que la escuela no nos ayuda. El problema es que los padres tampoco nos ayudan a ubicar nuestras propias fortalezas. Pero el mejor consejo es que estudien algo que a futuro los haga feliz. Es el mejor consejo, no solo para ellos, sino para la sociedad. No hay muchos psicólogos en Colombia. En Colombia tenemos 1000 problemas de poca trabajo en equipo, de muchísimas dificultades en la interacción. Es una sociedad con muchos problemas emocionales. No es bueno, mucho menos en un país que está empezando a construir la paz, no es bueno decir que no necesitamos ni psicólogos ni sociólogos, no es bueno. Sí, el problema es que a veces esta frase nos la dio una televidente, doctor de Zuviría, que decía, sí, pero es que puede usted ser feliz, pero si no tiene trabajo. Es decir, también son muchas caras, pero entiende todo eso. Qué interesante esto que usted nos plantea. Doctor de Zuviría, de verdad un gusto haberlo tenido en sala de prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Bueno, un gusto y los felicito por esas temáticas. El país las necesita. Sí. Hay que pensar en la juventud. Eso es lo más importante, la juventud, que es la que va a sustentar el futuro de este país. Doctor Julián de Zuviría, del Instituto Merani, un abrazo, un gusto tenerlo acá. Henry, bueno, ahora muy amable. Mismo. Hasta luego. Que esté muy bien. Muy amable. Bueno, no? Henry, ahora sí, usted nos decía que tenía unos datos muy interesantes. Empecemos por el de psicólogos. ¿Qué datos tiene sobre gente que estudia psicología en Colombia, que fue, digamos, la carrera que levantó la ampolla por la frase de la vicepresidenta? Juan Roberto, buenas noches. Pues así es, mire, en el caso de psicólogos, el gremio decía en las últimas horas que ya hay ejerciendo la profesión de psicología en Colombia aproximadamente unas 88.000 personas y según datos que tenemos aquí del DANE, en un año promedio se gradúan aproximadamente 28.000 personas en el área de las ciencias de la salud, que es donde están los psicólogos. Sí. Luego no parece mucho si se compara con otras carreras también tradicionales, como por ejemplo economía, administración, contaduría, donde se gradúan aproximadamente 136.000 personas en un solo año. ¿Por cada carrera, Henry? No, en conjunto, en esa área que se llamaría, en este caso, las carreras, digamos, más tradicionales. ¿Usted me dice cuáles? ¿Me las repite? ¿Economía? Ahí están, por ejemplo, economía, administración y contaduría, y algunas afines que son 136.000 personas graduadas en un solo año. Al año. Aproximadamente. Bueno, ¿qué más datos? Ahora, también, por ejemplo, es cierto, como decía la vicepresidenta, que en algunas otras áreas relacionadas con las ciencias se gradúan muy poquitos y ahí puede haber un gran potencial. Por ejemplo, matemáticas y ciencias naturales, por ejemplo, física y todas esas áreas, se gradúan apenas unas 5.600 personas por año. Luego sí puede haber realmente una oportunidad ahí muy grande para los jóvenes en Colombia. Pero el tema también pasa, Juan Roberto, por las oportunidades laborales, porque de nada sirve... eso le iba a preguntar yo. Una cosa es lo que estudian, salen al mercado y qué es lo más demandado y sobre todo, ¿con qué sueldo salen? Lo que llaman el enganche. Exactamente, mire, pues curiosamente, y ahí de pronto pues podría tener alguna falencia, digamos, la vicepresidenta, y es que ciertamente las ciencias de la salud sí son las áreas que más posibilidades de enganche laboral tienen. Mire, en ciencias de la salud, donde está medicina, donde está psicología, donde está enfermería, el 86% de las personas, de los jóvenes, están consiguiendo empleo. O sea, son muy pocos los que se quedan desempleados. En cambio, por ejemplo, en otras áreas como agronomía, veterinaria, es apenas del 60%. En las matemáticas, por ejemplo, es mucho menor, 78% también frente al tema, por ejemplo, de psicología. O sea, la gente de alguna manera estudia en lo que ve que también tiene posibilidades de engancharse. Claro. Bueno, y lo otro, usted tenía una cifra muy interesante sobre Platica, sobre cuánto, digamos, cuál es el plan de enganche según los datos oficiales, porque estos son datos del gobierno.
Así es, estos datos son del Ministerio de Educación, Sí. del Observatorio Laboral para la Educación, y es el más reciente reporte. Mire, las carreras mejor pagas en cuanto tiene que ver con los recién egresados, lo que Sí. llaman el salario de enganche. Sí. El que mejor le va es a los que estudian psicología, se enganchan con un salario de 3.327.000. Esos son los que dice, a ver, repítame y corríjame. Estos son los que la vicepresidenta dice dice, lo mejor es que las peladas no estudien eso porque hay otras que son más rentables. ¿Cuánto, el primer lugar de enganche de un En el sueldo salario recién graduado, ¿no? Así es, o sea, de los recién graduados profesionales en Colombia, a los que mejor les va en términos salariales son a los geólogos, Ajá. que empiezan recibiendo aproximadamente 3.327.000 pesos. Sí, Los médicos, 3.017.000 pesos. sí, Ingeniería electromecánica, 3.002.000 pesos. ajá. Luego vienen en el rango, digamos, de los 2 a los 3 millones de pesos, ingeniería de minas, estadística, Sí. ingeniería de telecomunicaciones, Sí. química, farmacéutica y algunas ingenierías. Ajá. En la lista de las 20 carreras mejor pagas para los recién graduados Sí. no aparece psicología. Ah. Luego tienen una mayor No, posibilidad. le había entendido que psicología no, es geología. Geología, primera, sí señor. La geología. primera de todas es geología. Es que ahí tuvimos un lapsus los dos. Es geología, es la primera. ¿Me recuerda cuánta plata se puede ganar un geólogo recién? 3.327.000 pesos. Eso Sí. está muy vinculado a la industria petrolera Claro, y minera, claro. que obviamente están pues muy de moda, digámoslo Sí. así. En cuanto a las carreras tradicionales, ¿hay algún dato? Sí, señor. A Pues ver. mire, por ejemplo, ingeniería de sistemas, que es una de las tradicionales, Sí. el salario de enganche es 1.979.000. ¿Ese no es el que la ministra Alicia Arango dice que por horas? Ese Pues es el que como la no ministra dice necesita, que sino no por se horas. necesita un ingeniero de sistemas por horas. Por horas, ok, que necesita por horas. ¿Y cuál más? Y tenemos, por ejemplo, finanzas, que es otra de las tradicionales, 2.036.000 pesos. Luego, esas son como las de rango medio. Psicología no aparece. Luego, el salario mínimo, el salario de enganche, digamos, debe estar muy por debajo de 1.900.000 pesos. O sea, tiene buenas posibilidades de emplearse, pero realmente con un salario más bien bajo en comparación con otras carreras. Muy bien. Don Henry, gracias por habernos acompañado. Como siempre, Claro un que gusto. sí, con mucho Muy gusto. amable. Henry González, del equipo de Noticias Caracol, aquí hablando de un tema, repito, que a raíz de una frase de la vicepresidenta nos sirvió para hacer con un experto, pues con dos expertos, con Julián de Subiría y con Henry González, una radiografía de un tema que nos toca a todos. ¿Qué estudiar? Sobre todo las nuevas generaciones, qué carrera estudiar, cuáles tienen mayor demanda, y una frase que decía nuestro experto: hay que estudiar lo que nos haga felices. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la alerta entre las autoridades por el uso de fentanilo, un medicamento que está siendo combinado con otras drogas alucinógenas. Muy bien, continuamos en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora, la incautación de un cargamento de fentanilo, así se llama, una droga que se usa como un analgésico y anestésico muy poderoso, prendió las alarmas de las autoridades. La policía está advirtiendo, y también lo hace una médica, sobre el riesgo que representa si se combina este fentanilo con otras drogas o se usa, por ejemplo, para rendir la heroína. Escuchemos. Hemos encontrado que tienen gran adulteración con medicamentos, con sustancias estimulantes, sustancias depresoras, con sustancias químicas, con antiparasitarios, con fertilizantes, y esto puede poner en riesgo la salud. Realmente se tiene presente que en una prueba preliminar o en un testeo se pueden ver los ingredientes principales, pero no los adulterantes. Lo que nosotros encontramos es que muchas veces lo disfrazan con algunos nombres que ellos saben cómo lo pueden comercializar, pero se encuentra con ampolletas y con precios que son asequibles. Entonces, nosotros desde la parte de la Policía Nacional hemos realizado ciberpatrullajes para poder identificar ese tipo de organizaciones. Bueno, organizaciones que entonces ya estos son palabras mayores, utilizando este tipo de anestésicos y analgésicos. César Chaparro Pinzón, nuestro compañero de Noticias Caracol. César, ¿qué hay? ¿Cómo va? Gracias por estar en Sala de Prensa. Juan Roberto, buena tarde. ¿Cómo está? Bueno, César, explíqueles a nuestros televidentes de Sala de Prensa exactamente cuál es el peligro. La médica y la señora de la policía hablaban de que están usando este anestésico para mezclarlo con heroína, entre otras cosas.
Juan Roberto, así es. La alerta mundial que emitió precisamente la DEA hace un par de meses en Estados Unidos, pues llegó aquí a Colombia. Dicen los expertos que el fentanilo es 100 veces más potente y más adictivo que la heroína. Podría generar una letalidad más fuerte que la heroína. Pero no más con la heroína ya es suficiente para generar una muerte. Muchos expertos aseguran que ya imagínense cuando se hace esta mezcla entre el fentanilo y la heroína, pues es un cóctel mortal para las personas que lo consumen. Y la alerta arranca, Juan Roberto y televidentes, más básicamente a finales del año pasado, cuando la policía en un operativo hace una importante incautación de drogas sintéticas que iba de Pereira hacia Medellín. Allí en Medellín se realizaría una fiesta electrónica y las autoridades tenían esa alerta. Cuando empiezan a analizar las pastillas sintéticas incautadas, se dan cuenta que varias de ellas estaban mezcladas con fentanilo. ¿Ese fentanilo es de venta libre? O sea, aparte, digamos, del revuelto de la mezcla que hacen con estas otras drogas, con heroína, por ejemplo, ¿ese medicamento se vende libremente? El fentanilo como tal es una medicina, dicen algunos expertos, que se utiliza para calmar dolores crónicos de personas, especialmente en los hospitales, incluso de Colombia, en el mundo. Pero lo que llama la atención es que muchos traficantes, especialmente en Colombia, están adquiriendo de manera ilegal, es decir, están tratando de sacar este fentanilo a través de corrupción de los hospitales, de algunos hospitales del país, para ponerlo en las calles y venderlo, no solamente mezclado, sino también netamente puro. Mire, César, hace algunas semanas nos hablaba aquí en Noticias Caracol un experto sobre estos temas del Departamento de Estado de Estados Unidos, y él decía que estaban muy preocupados porque en Colombia se disparó el consumo de estas drogas, lo que llaman drogas sintéticas. Estamos hablando de un universo que puede llegar ¿a qué? ¿A qué tipo de drogas? ¿Qué le dicen a usted las autoridades, los expertos de la policía? Juan Roberto, por lo menos se habla que hay más de 800 nuevas drogas que están circulando en el mundo, drogas sintéticas. A Colombia ya han superado las 20, es decir, que podríamos estar esperando nuevas drogas sintéticas, entre ellas la mezcla entre el fentanilo y la heroína. Una pregunta, estas pastillas, ¿cómo las identifica uno? Es decir, ¿cómo sabe uno que una pastilla de esas, lo digo, Dios lo ampare a uno, como padre de familia, le llega a encontrar un pelado una pastilla de esas, ¿cómo sabe uno que es una pastilla de estas mezcladas con heroína o con otro componente? Juan Roberto, es muy difícil. La única manera es llevar estas pastillas al laboratorio de la DIJÍN y de la Policía Antinarcóticos, por lo menos aquí en Colombia, para que ellos establezcan si esta es una combinación letal o es simplemente una pastilla, digamos, sintética de la mal llamada popularmente cocaína rosada. Sí. Hay una alerta que ellos envían también. En este momento hay varias empresas, incluso avaladas por el gobierno, que funcionan como laboratorios móviles y que se ubican cerca a los lugares donde se van a realizar fiestas electrónicas. Ellos están avalados, pero para hacer una especie de control de los jóvenes que llevan allí las pastillas, para que ellos les digan en estos laboratorios móviles si tienen alguna sustancia adicional adulterada esa pastilla, pero allí no le van a decir qué clase de adulterante tiene esa pastilla. Por eso recomiendan que lo más importante es llevar este tipo de pastillas a expertos como son la policía, porque es muy difícil controlar la venta y el comercio, especialmente en las fiestas de fiestas de la rumba electrónica que se realizan. Chaparro, César, ¿hay algún registro de cuál es la región de Colombia donde más se consume? Donde más se consume se dice que es el eje cafetero, Bogotá, Medellín y Cali. Hay una aclaración, en Colombia no se producen pastillas sintéticas, según lo ha dicho la Policía Nacional, la Policía Antinarcóticos. Lo que hacen es traer las pastillas, las adulteran para volverles unas dosis un poco más grandes, pero rebajan o se disminuye la pureza de esa pastilla. ¿Sabe qué nos decían algunos televidentes, César? Lo comparto con todos nuestros televidentes de sala de prensa. El peligro enorme es cuando estos pelados mezclan, además de la adicción que usted nos dice que son 100 veces más potente que la heroína, es cuando lo mezclan con trago, con alcohol. Ese es el cóctel mortal. Y es algo que, por ejemplo, en los hospitales o hasta el momento dicen los expertos, incluso la toxicóloga que ustedes acaban de escuchar en la nota, que la mayoría de personas que mueren por sobredosis nunca se va a comprobar qué tipo de pastilla fue la que causó la sobredosis. Consumió. ¡Qué barbaridad! Pues César, una pregunta, ¿aquí hay carteles dedicados a eso, ya para terminar? ¿Ya los tienen como identificados?
Hay pequeños carteles, no se trabaja como digamos en el caso de la heroína o como el de la cocaína, sino aquí son pequeños carteles, grupos muy cerrados, dice la policía, en el que solo ellos conocen cómo se mueve ese negocio. Por eso son muy pocas las personas capturadas por este tráfico de pastillas sintéticas y son pequeñas las cantidades que se incautan. Creo que se han incautado más de 3.000 pastillas y para eso es un golpe muy fuerte, dice la policía, cuando se hace esa incautación. Mire, nos está escribiendo una gran cantidad de televidentes, tal vez una pregunta final, son muchas las preguntas sobre un tema que a todos nos interesa, a los que somos padres de familia, a los que tenemos hermanos, etcétera, y es lo siguiente, ¿qué tan caras son esas pastillas? Esas nuevas drogas sintéticas, ¿qué tan asequibles son en materia de precios? Bueno, Juan Roberto, eso depende la zona de Bogotá donde se venda. También depende el lugar, digamos, de las fiestas donde se realice, pero el precio entre una pastilla, digamos, pura, sintética, de un medicamento sintético que esté comprobado que sintéticamente o tiene un efecto sintético en el cuerpo, básicamente vale unos 100, 150 mil pesos. Pero en Colombia, ¿una pastilla? La mayoría, una sola pastilla. Una sola pastilla. Pero, digamos, hablando de la mal llamada cocaína rosada o éxtasis. Pero una pastilla normalmente que se comercializa en las fiestas electrónicas en cualquier parte del país, que la hacen pasar por pura, dicen las autoridades que puede estar entre los 20.000 y 30.000 pesos porque no tiene la pureza que debería ni la concentración de la pastilla, y esto es lo que genera la alerta y la peligrosidad en el cuerpo. Tal vez una cosa final, César, es que esto no lo hacemos como una apología ni mucho menos, al revés, lo hacemos para alertar a los padres de familia el peligro tan terrible que están corriendo nuestros niños. Sí, Juan Roberto, qué barbaridad. Hacen mucho énfasis las autoridades en eso porque se había pensado, muchos piensan que cuando se saca este tipo de información al aire, pues se está haciendo una apología, incluso ayudan al comercio el sol con las manos, está ahí pero el está problema. ahí, y lo importante es que los padres de familia estén atentos a dónde van sus hijos, con quién se habla, cómo se mueve, y además el aspecto físico también es muy importante. La reacción de esta pastilla aquí, de la pastilla sintética, es una reacción que genera muchas veces vómito, altera la fisionomía del joven o de la persona consumidora, también lo vuelve un poco más nervioso, le genera alucinaciones. No, mejor dicho, una cantidad de efectos terribles. César, gracias, y lo volveremos a molestar porque es un tema inagotable de la amenaza, el infierno de estas drogas sintéticas. Muy amable, César Chaparro. Juan Roberto, muchas gracias. Muy bien, desde la sala de redacción, terrible el panorama que nos pinta este infierno, repito, de estas drogas sintéticas que, según las autoridades de los Estados Unidos, hoy por hoy producen más ingresos que la cocaína y, por supuesto, también la marihuana. Vamos a hacer una nueva pausa, pero ya viene Ricardo Ospina con su radar que tiene que ver hoy con la calidad del aire. Continuamos en sala de prensa de Noticias Caracol ahora. Ahora le damos el paso a don Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, con su radar hoy aquí en sala de prensa. Buenas noches. Hoy está en el radar la mala calidad del aire que estamos respirando los colombianos. La contaminación que viene aumentando por cuenta de la cantidad de vehículos que están por las calles de las principales ciudades del país, también sumado a las industrias y a la poca cultura que tenemos los ciudadanos, han venido generando un cóctel que es literalmente explosivo para la salud de millones de personas, porque eso directamente está afectando la situación de los colombianos. Hablamos no solamente de Bogotá, hablamos de Medellín, de Cali, de Bucaramanga y de otros lugares, incluso Barranquilla. ¿Qué está pasando en Bogotá? La situación ha llegado a tal punto que la alcaldía ha tenido que decretar alerta amarilla en algunas zonas del suroccidente de la ciudad por la cantidad de material particulado que está en la atmósfera, principalmente, dice la Secretaría de Ambiente, proveniente de los camiones y vehículos pesados que traen carga desde otros lugares del país. Sumado a ello están muchas fábricas que no cumplen con las normas medioambientales. Pero no solamente es en Bogotá, en donde se han presentado bloqueos y manifestaciones de volqueteros y de otros conductores por esas restricciones. En Medellín, por ejemplo, la suma de factores como la disposición del Valle de Aburrá, Medellín está prácticamente en el fondo de un valle rodeado de montañas, hace difícil que salgan las partículas de aire contaminado, pero además de eso,
la calidad del diésel y del combustible, que paulatinamente ha venido mejorando, han causado emergencias medioambientales en los últimos meses. En Cali, por ejemplo, la situación ha venido complicándose, entre otras cosas, según dijo el alcalde de la ciudad, porque algunos ingenios azucareros han hecho quemas que han afectado la calidad del aire que respiran los caleños. Bucaramanga vive una situación similar ante la cantidad de industrias que están en el área metropolitana. Y en Barranquilla la queja permanente es porque al parecer solamente hay 3 estaciones de monitoreo de la calidad del aire. Faltan muchas más y quienes son expertos dicen que eso complicaría aún más la situación de aire que están respirando los habitantes de la querida capital del departamento del Atlántico. Lo que debe hacer el gobierno nacional es tomar el toro por los cuernos, porque si bien esto corresponde principalmente a la responsabilidad de los alcaldes, hablo de ciudades grandes, pero también están los municipios, debe haber una directriz desde el gobierno central que involucre al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Ambiente y a otras entidades que permitan llevar un combustible de mejor calidad y permita tomar decisiones de fondo. Nos estamos ahogando, no es una broma. Tenemos que hacer cuanto antes una serie de medidas para evitar que sigamos contaminando el medio ambiente y afectando nuestra vida y sobre todo el aire que van a seguir respirando nuestros hijos y nuestros nietos. Don Ricardo, nos estamos ahogando. Usted menciona Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y solo es una parte de este gran problema como es la calidad del aire que estamos respirando. Con el radar de Ricardo Ospina terminamos Sala de Prensa. Dios mediante, nos esperamos mañana. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.